pasando con los vapeadores, estos cigarros electrónicos en México? Que pues ya prácticamente es una realidad que están prohibidos en nuestro país a nivel constitucional. ¿Qué posibles efectos adversos podría tener esta decisión de los legisladores y también qué ventajas, qué cosas buenas podría traer esta nueva reforma aprobada? Bueno, vamos a regresar un poco en el tiempo porque hay esta idea general de que esta reforma, bueno, esta iniciativa surge a partir de lo que, bueno, de una cosa que el hijo menor del expresidente López Obrador hizo en mayo de 2022, o por lo menos en ese entonces nos enteramos de esto. Este video que estamos viendo nos muestra a Jesús Ernesto, el hijo menor del expresidente, quien está fumando precisamente un vapeador en Palacio Nacional. No está fumando un cigarro, sino un vapeador. Por supuesto, esto fue un escándalo en redes sociales, se hizo viral y en octubre siguiente, en octubre de ese año, el expresidente López Obrador habló sobre el tema de los vapeadores en su conferencia mañanera. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en ese momento. Se va a dar a conocer el tremendo daño que causan los vapeadores para que con la información se pueda hacer labor de convencimiento a los jóvenes y cuidarlos como los queremos tanto, mucho, para que no se enfermen, porque es dañino para la salud, muy dañino. Y como no hay información suficiente, se piensa que es algo pues que sí afecta, pero no tanto. Y resulta que es más dañino el vapeador que el tabaco, que los cigarros. Esto fue lo que dijo el expresidente López Obrador en octubre de 2022. Entonces, el expresidente López Obrador dedicó buena parte de la conferencia de ese día a hablar sobre los efectos de los vapeadores, por qué es malo consumirlo y, como escuchamos, hizo este llamado a las madres y los padres de familia para que guíen a sus hijos y pues los alejen del camino o de los caminos de los vapeadores, que no les permitan utilizar estos dispositivos. Finalmente, esto no se quedó solo en la conferencia, no fue solo una sección que presentó un día, sino que llegó hasta este paquete de iniciativas que presentó el exmandatario en febrero de este año. Acuérdense que estamos viendo la aprobación de muchas de ellas, por ejemplo, la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos y ahora esto que es la prohibición de los cigarros electrónicos o vapeadores. Finalmente, después de que las iniciativas fueron presentadas, esta semana la reforma para prohibir la producción y distribución de vapeadores en México fue aprobada. Aquí estamos viendo al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien está anunciando que los votos indican que esto está ya aprobado. Ahora, esto no fue, por supuesto, un camino libre de incidentes, no fue una aprobación muy sencilla, aunque sí, porque ya sabemos que Morena y sus aliados tienen la mayoría. En ambas cámaras lo logran también con otros partidos que se unen a votar a favor de sus iniciativas, pero hubo bastantes legisladores, tanto diputados como senadores, que expresaron su posición en contra de la prohibición de los vapeadores y, por supuesto, hubo también quienes la expresaron a favor. Vamos a empezar con las posturas en contra. Una de las posturas pues más firmes que pudimos escuchar durante estas sesiones en contra de la prohibición de los vapeadores vino de la diputada Olivia Garza. Ella es diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, pero de la misma manera, vale la pena escuchar su intervención. Vamos a ver ella qué dijo sobre el uso de vapeadores. Prohíben el uso de vapeadores y cómo es que van a detener su distribución.
le dan más negocio a su socio comercial, el narcotráfico. Negocio redondo. Ahora habrá un mercado negro sin control de calidad ni de vigilancia de los productos. En lugar de regularlos, provocarán disputas entre sus socios, o sea, al grupo de narcotráfico que da aportaciones para sus elecciones. Y lo peor, los jóvenes serán el mayor blanco, serán el caldo de cultivo para la venta de estos productos. Ellos serán los que pagarán los platos rotos. Prohibirlo en menores de edad es correcto, pero hacerlo de manera generalizada es una locura. Dicen que es por la salud de las personas, pues entonces hay que considerarlo como un tema de salud pública, pero con programas de tratamiento, no con un plumazo ordenado desde Tabasco. Muy importante lo que dice al final. Ella dice que la aprobación de esta reforma viene de una orden dada desde Tabasco, es decir, que esto lo ordenó el expresidente López Obrador. Vamos a escuchar otra postura en contra, esta vez de la diputada Carolina Villano del PRI. Vamos a ver qué dijo ella. Nos parece incorrecto que en la misma iniciativa, en el mismo artículo, se coloque en el mismo nivel el fentanilo que los vapeadores o los cigarrillos electrónicos. No tiene que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, en lo particular, hemos planteado que se considere, en lugar de poner la palabra prohibir, se ponga regular, porque lo que hace falta es regular estos dispositivos que están dañando particularmente a los jóvenes, pero también a adultos. Esta parte de la regulación va a ser importante cuando hablemos sobre lo que se ha estudiado es acerca de los vapeadores, así que no la olviden. Y para terminar con esta sección de las posturas en contra de la prohibición de los vapeadores, vamos a escuchar, por supuesto, al senador Ricardo Anaya, también del PAN, quien, bueno, fue uno de los más dramáticos en estas intervenciones. Les llamó hipócritas a todos los senadores que iban a votar a favor de esta reforma, y vamos a ver qué más les dijo. Sobre los vapeadores, ¿dónde quedaron los liberales? ¿Qué no se suponía que eran los liberales contra los conservadores reaccionarios? ¿Dónde quedó prohibido prohibir? ¿De veras en la Constitución van a prohibir los vapeadores? ¿En la Constitución? Es que ni la extrema derecha más reaccionaria en ningún país del mundo se ha atrevido a hacer algo así. Y además, ¿creen que con eso van a desterrar los vapeadores? Ustedes saben perfectamente, hombre, que en Estados Unidos, entre 1920 y 1933, se prohibió el alcohol. Y con eso se acabó el consumo del alcohol. En algún momento de la historia de la humanidad, la prohibición ha dado un resultado eficaz. Lo único que pasó es que el alcohol se empezó a vender en el mercado negro y que crecieron los capos de la época. Acuérdense de Al Capone. Eso es la prohibición del alcohol. Entonces, si creen que se van a acabar los vapeadores porque ustedes los prohíban, ustedes saben que eso no va a suceder. Bueno, pues al parecer no lo saben, esto que dice Anaya parece que no lo saben, y por eso votaron a favor de prohibirlos. Vamos a escuchar una postura a favor de esta iniciativa, es la postura de la senadora Margarita Valdés. Ella incluso habla del medio ambiente, así que vamos a ver qué dice. Y papás en todo México, los vapeadores nos hacen daño. Que nosotros estamos provocando un mercado negro de los vapeadores no es cierto. Los vapeadores ya están en el mercado negro. Todavía no están permitidos y sin embargo están entrando. Habrá necesidad de legislar ese tema para que los vapeadores dejen de estar. Y además, los vapeadores, insisto, no estamos hablando del fentanilo. Los vapeadores, los aparatitos son extremadamente contaminantes. Se desechan, se tiran y son productos que contaminan el medio ambiente. Bueno, entonces ella introduce también el tema del medio ambiente para, pues, argumentar por qué deben estar prohibidos los vapeadores en México. Ahora, la pregunta que nos queda, digo, esto ya está aprobado, ya
no podemos hacer nada y de hecho, pues nosotros no somos legisladores, entonces no dependía ni de ustedes ni de mí que esto se aprobara o no, pero sí podemos pues reflexionar un poco, presentarles también qué es lo que dicen los estudios sobre los vapeadores. A ver, aquí hay un punto muy importante y es que los vapeadores frecuentemente son presentados como una alternativa al cigarro, una alternativa saludable al cigarro y también algo que te va a ayudar a dejar de fumar. Entonces, si lo vemos por ese lado, pues por supuesto diríamos, bueno, si algo nos va a alejar del cigarro, pues por supuesto hay que aprobarlo, ¿no? Hay que consumirlo y todos vamos con los vapeadores porque el cigarro es peligrosísimo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como todas y todos sabemos, la nicotina es una sustancia altamente adictiva que afecta sobre todo a personas vulnerables como niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y por supuesto, pues fetos, ¿no? O sea, el bebé que tiene esa mujer. Por eso no se recomienda que estas personas estén cerca del humo de cigarros. Ahora, pero ¿qué tanto de cierto tiene esta otra parte de que al consumir vapeadores vamos a alejar a las personas de este otro hábito que es fumar cigarros normales, los cigarros que conocemos de toda la vida? Los estudios que hay disponibles hasta este momento dicen que en realidad esta idea no es del todo cierta. No es cierto que los vapeadores sean una opción más saludable que los cigarros y tampoco es cierto que ayuden a las personas a dejar de fumar. ¿Por qué? Bueno, esto es muy interesante porque si bien es cierto que el olor no es el mismo, el olor de un vapeador no va a ser el mismo al olor de un cigarro, los vapeadores siguen conteniendo nicotina y siguen conteniendo sustancias tóxicas. No es que un vapeador sea totalmente inofensivo y si lo estás usando, ninguna sustancia tóxica va a estar cerca de ti. No, los vapeadores también tienen sustancias tóxicas y de hecho muy tóxicas. Por ejemplo, el diacetilo, que está vinculado a enfermedades pulmonares, tienen también compuestos orgánicos volátiles, tienen metales pesados y tienen químicos cancerígenos, tal y como los cigarros. Entonces, si la razón de alguna persona para usar un vapeador es que es súper saludable comparado con un cigarro, la realidad es que no. De hecho, el líquido que tienen estos dispositivos electrónicos, los vapeadores, puede causar envenenamiento si lo ingerimos, si lo inhalamos o si entra en contacto con la piel o con los ojos. O sea que tenemos, bueno, yo no, pero las personas que usan vapeadores tienen todo el tiempo con ellas y con ellos un dispositivo que tiene este líquido que es sumamente peligroso, que no puede ni entrar en contacto con tu piel porque te va a envenenar si está en tu piel, si te entra por los ojos o si lo ingieres, si lo tomas. Otro factor importante a considerar aquí es que efectivamente, como estábamos escuchando, pues los vapeadores no son legales en nuestro país, pero tampoco estaban prohibidos, solamente no era algo legal, o sea, no estaba regulado. Ahora, este argumento de que al no regularlos, sino prohibirlos, se va a crear un mercado negro, tiene su parte de verdad, pero también este mercado negro tiene factores muy peligrosos, porque al no estar regulado y al no haber una ley que diga, tú, productor de vapeadores, puedes hacer esto, pero con las siguientes características, entonces, ¿qué va a pasar? Que no vamos a controlar la dosis de nicotina que contienen los vapeadores. Esto quiere decir que la persona que lo esté consumiendo puede estar consumiendo cualquier dosis de nicotina porque no hay ninguna regulación en nuestro país que diga hasta dónde, cuál es el límite de nicotina que pueden contener estos dispositivos. Eso quiere decir que también pues el acceso a la información que tendría esta persona que está consumiendo o utilizando un vapeador se vería un poco o bastante obstruido porque ni siquiera podrían conocer a ciencia cierta cuánta nicotina están consumiendo. Ya es como pues creerle a la persona o a la empresa a la que le compraron el vapeador que efectivamente tenga la cantidad de nicotina que dice tener. ¿Qué es lo que pasa cuando esto está regulado?
hemos visto muchísimas veces, seguro ustedes están muy familiarizados con esto. Nosotros en Serendipia hacemos notas a cada rato de lo que dice la Profeco. La Profeco regularmente está analizando diferentes productos para asegurarse de que cumplan con las leyes mexicanas. Por eso sabemos, por ejemplo, el escándalo del atún, que era más soya que atún, bueno, y que según nosotros estábamos pagando por atún, pero en realidad nos estaban dando soya. Como ese ejemplo, hay muchos otros. También, por ejemplo, estas bebidas vegetales que dicen ser de almendra y tienen como 1% de almendra, ¿no? Y cosas así. Algo similar podría suceder con los vapeadores. Podrían hacer un análisis y decir, bueno, en realidad esto tiene muchísima más nicotina de la que te dicen o muchísima menos, ¿no? Te están prometiendo cierta cantidad, cierta dosis y te están dando la mitad o un cuarto. Eso no va a suceder porque en lugar de optar por regularlo en México, pues los legisladores ya optaron por prohibirlo totalmente y con esto pues vamos a quedar en la completa oscuridad sobre lo que está pasando con esa industria porque lo queramos o no, es toda una industria. Aquí el punto es justo esto, que va a afectar sí a las personas que utilizan estos dispositivos porque ni siquiera van a saber qué es lo que están consumiendo. Ahora, la parte de utilizar los vapeadores o cigarros electrónicos como una alternativa para dejar de fumar, también hay estudios que indican, como les digo, que esto no funciona para dejar de fumar. De hecho, solo un porcentaje, como 15% de las personas que utilizan vapeadores dejan de fumar por completo. Lo que sucede generalmente es que pues solo es un cambio de dispositivo. En lugar del cigarro, la persona consume el vapeador, pero no deja el hábito. Lo que recomiendan los expertos en este tema es que si una persona quiere dejar de fumar, opte por otros métodos, que vaya a alguna terapia con este fin específico, que tal vez consuma estas otras alternativas que hay, como chicles o parches con nicotina durante algún tiempo y así pueda dejar de fumar, pero definitivamente no recomiendan el cigarro electrónico para dejar de fumar o el vapeador. ¿Qué otras medidas están recomendando las personas expertas en este tema? Bueno, por supuesto que lo ideal sería sí regular los vapeadores en este país e incluirlos en la reglamentación, la legislación que tenemos actualmente sobre los espacios libres de humo. Es decir, que en los espacios públicos en donde no se pueden fumar cigarros normales, también estén considerados los vapeadores. También que se regulen y que se les cobren impuestos a estos productos, porque pues, también es importante esa parte. Y algo en lo que tal vez no todo el mundo piensa es en los sabores de estos vapeadores. Hay estudios que indican que están siendo muy populares entre personas jóvenes justo por todos estos sabores que tienen. De acuerdo con lo que dicen, porque yo la verdad no lo sé, no tienen el mismo olor ni el mismo sabor que un cigarro, porque tienen estos sabores artificiales y como sabores muy llamativos, ¿no? Que sobre todo a personas jóvenes, pues les gustan y les atraen y por eso los están consumiendo. Entonces, otra recomendación es prohibir que tengan estos sabores, un poco como lo que hicieron aquí en México con las cajas de cereal o los dulces o toda esta comida chatarra que tenía dibujitos de personajes. Eso se prohibió para que no sean tan atractivos para los niños. Bueno, una cosa similar se haría con los vapeadores. Ya no tendrías vapeadores de vainilla, fresa, no sé de qué otra cosa hay, mora azul seguramente, cosas así. Y pues no tendrías este plus que es como muy atractivo, ¿no? Para las personas, sobre todo jóvenes. Entonces, esas son las recomendaciones y esta es la evidencia que hay hasta este momento. También hay que decir que no hay tantos estudios, o sea, no es un tema tan estudiado en el que haya ya una conclusión definitiva, pero lo poco que se ha estudiado hasta ahora, y es que hay que tomar en cuenta que esto se popularizó, por ejemplo, en Estados Unidos hace apenas 10 años. Sí, ya es bastante tiempo, pero pues aún no hay una cantidad así enorme de estudios. Entonces, hasta ahora eso es lo que sabemos. No es una alternativa para dejar de fumar y no es más sano que un cigarro. Te está haciendo prácticamente el mismo daño y a partir de ahora, pues también será ilegal
consumir estas sustancias, estos dispositivos electrónicos, los vapeadores. Así que más allá de las posiciones a favor o en contra y de este dramatismo del senador Ricardo Anaya, pues esta es la información que tenemos disponible hasta ahora, lo cual en realidad importa bastante poco, porque la realidad es que ya están prohibidos aquí en nuestro país. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto, si en realidad ayuda, como prometieron muchos legisladores, o si se ha creado un problema todavía mayor al que ya tenemos con el consumo de tabaco y vapeadores también en México.